familia denuncia que la justicia y la policía se demoró en el accionar. ¿Ustedes hacen una autocrítica? Absolutamente ninguna. Absolutamente. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque la denuncia comienza con el aporte de un dato que no es: tengo una hija que me la zamanoteó alguien o me la llevó de un lugar, que lo vi. Entonces, para aquellos que señalan y ponen en duda con algún poco conocimiento el tema de las urgencias de determinadas medidas, están directamente vinculadas a la naturaleza del hecho. Hoy los veía trabajar a esos animales con tanto aporte. Cuando se dirigía y se orientaba a la búsqueda, si yo les diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que los conducen. Puede ahorrarse el cinismo, fiscal. Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? El día después del descubrimiento del crimen de Agustina Vera deja mucho pendiente para analizar. Una de las cosas es la soberbia de este señor, del fiscal Garzón, cuando hay por lo menos 5 errores o 5 actitudes dudosas a lo largo de la semana cuando tenía que estar buscando a Agustina Vera, porque hizo varias cosas mal. Y él dice, no, yo no tengo por qué hacer ninguna autocrítica. Enseguida lo vamos a analizar en detalle. Pero primero vayamos a la figura del criminal, el tipo que ahora, según trascendió durante la tarde, estaba desesperado, que decía que se quería matar, que vemos ahora que quiso como un psicópata, como lo que es un psicópata, ponía la cara para intentar distraer, para utilizar su carisma, porque hay que decir que siempre para ser un psicópata tenés que ser carismático porque tenés que engañar a mucha gente al mismo tiempo. Y él pensó que con su sola labia y su solo carisma, así como tantas otras veces había engañado gente, esta vez podía volver a engañar a la justicia y a la policía y nadie se iba a dar cuenta de lo que había hecho. Pero psicópatas hubo siempre, mentirosos hubo siempre y va a seguir habiendo, tipos que atacan y violan menores de edad va a haber siempre, y si tipos que matan menores de edad va a haber siempre. El problema es por qué esos tipos son reclutados o protegidos tantas veces por la política. Fernando Barrelier, uno puede entender por qué él se acercaba a un político, porque los psicópatas necesitan protección siempre, pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y esto tiene más que ver con el orden del interés público, más allá del impacto del crimen, del psicópata en particular, es ¿por qué la política siempre termina protegiendo a estos tipos? Siempre los termina aceptando. ¿Qué saben ellos? ¿Qué servicios, qué laburos sucios les hacen a los políticos? Proteger psicópatas, uno puede decir que igual que la corrupción, y uno puede pensar también que buena parte de los corruptos que piensan que pueden robar de cualquier lado son psicópatas porque piensan que nadie los va a agarrar. Es una cosa que es transversal a la política en la Argentina. La vamos a encontrar en cualquier partido. Pero detengámonos un poco en el caso Barrelier, en quién era este tipo. Porque si uno lo analiza, dice, esto representa el mito urbano de lo que siempre se dice de la política. ¿Qué es lo que se dice? Que el lado B de la política, ya sea de un jefe territorial, un concejal, un intendente, un gobernador, siempre reclutan barras bravas, con problemas de antecedentes penales, con vínculos con el narcomenudeo o por lo menos con el consumo, y que después terminan mandándose cagadas, como dice, van a escuchar un audio del concejal Moreno diciendo, y bueno, se mandó un moco, ¿qué querés que haga? Siempre estos tipos son protegidos por el poder por algún motivo. Vamos a repasar la historia de Barrelier, porque este señor entra a trabajar al municipio de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, en el año 2021. Estaba a punto de pasar a planta permanente.
porque ya había cumplido 5 años trabajando como becario, así se le llama, a una especie de empleo precario en el municipio de Córdoba, y hay una resolución que después de 5 años podía pasar a planta permanente. De hecho, dicen que ya estaba haciendo los trámites para pasar a planta permanente como empleado del municipio de Córdoba. ¿Cómo había entrado ahí? Protegido por un concejal. Primer dato. Sí, bueno, este muchacho que ya tenía antecedentes, por lo menos era barra brava de un sector, de una fracción de la barra de Instituto de Córdoba que se conoce como los ranchos, ¿sí? O sea, ese muchacho ya era un barra. Claro, el problema es que nadie dice, sí, yo soy barra. Vieron que siempre cuando aparece un barra, todos dicen, no, este no es nuestro, este no es barra. Nunca lo reconocen como propio, sobre todo cuando se manda una cagada. Bien, este muchacho era del sector de la barra brava Instituto de Córdoba que se conoce como los ranchos. Antes de entrar al municipio de Córdoba, el concejal que lo recomienda, el concejal Ricardo Moreno, reconoce que él lo recomienda y lo patrocina para que entre a trabajar en el municipio de Córdoba. Aquí tienen el cuadro, a ver si lo podemos poner allá, si lo vemos mejor. El concejal Moreno, entonces, es el que lo hace entrar, es concejal. Se dijo que era del peronismo. No, ojo, es del peronismo cordobés. Recuerden que el peronismo cordobés no integra el Partido Justicialista, está peleado con la conducción del Partido Justicialista y se llama en Córdoba Unidos por Córdoba. ¿Sí? Es el peronismo cordobés, que alguna vez estuvo José Manuel de la Sota y luego Juan Schiaretti. Acuérdense que cuando gana las elecciones Milei, buena parte de los funcionarios, o varios funcionarios de Unidos por Córdoba y del gobierno de Schiaretti van a trabajar al gobierno nacional con el presidente Javier Milei. O sea, no es un peronismo como el peronismo que hay en otros lugares de la Argentina y mucho menos vinculado al kirchnerismo ni nada por el estilo. Entonces, el concejal Ricardo Moreno es el que lo hace entrar a Claudio Barrelier en la municipalidad en 2021. ¿En dónde? En una dirección que es la dirección de tránsito, la escuela de conductores, donde seguía trabajando Barrelier hasta ahora. ¿Quién es el concejal Moreno? Es un concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, vinculado a las 62 organizaciones y con mucho trabajo territorial, o sea, el que trata con los punteros en el lugar. Pero además es un conocido abogado penalista y ahí viene la protección política. ¿Por qué la protección política? Porque, a ver si podemos volver a ver la placa. Cuando cae detenido Barrelier, se presenta en sociedad y da entrevistas a los medios este señor, que es Jorge Sánchez del Bianco. Y dice, sí, que él integra el estudio de Ricardo Moreno, que es el yerno en la práctica de Moreno, porque está casado con Carla Moreno, que es la hija de Ricardo Moreno, que a su vez es funcionaria del gobierno de la provincia de Córdoba. Lo defiende a Barrelier y lo primero que dice, bueno, él transmite las mentiras de Barrelier. Dice, no, la chica que está ingresando en la casa no es Agostina, es la hija de Barrelier. Falso. Él dice que vio que se lo llevaba, que la chica se iba en un auto rojo. Falso. Él funcionó como correa de transmisión de las mentiras de Barrelier. Raro. Pero bueno, abogado defensor, qué sé yo. Y también reconoce que el abogado de Barrelier en un episodio penal previo había sido Ricardo Moreno o su estudio. En cualquier caso es lo mismo. Ricardo Moreno, su estudio, ambos son del mismo estudio. Lo habían protegido a Claudio Barrelier. Lo habían protegido de tal manera que si las cosas hubieran sido como tenían que ser, este tipo hubiera estado preso y no hubiera matado a Agostina Vera. Imagínense la escena. La casa que se hizo horriblemente famosa, la casa donde estaba Barrelier y donde se supone que matan a Agostina, y donde ya de ahí la sacan desmembrada. En instantes estamos esperando el resultado de la autopsia, pero ya se sabe que le cortaron los brazos en ese lugar. Era virtualmente una casa tomada. Los testimonios de los vecinos hoy dicen que esa casa había pudrido el barrio. El barrio, cuando uno lo ve, es un barrio de clase media, lindo, en la ciudad de Córdoba, y en el medio ahí estaba esa casa, que funcionaba como una casa tomada, donde había gente que entraba y salía. Los vecinos dicen que tenían fiesta, había fiestas hasta altas horas de la noche, dicen que incluso vendían cocaína, en fin. Una casa tomada, regenteada, cuyo principal personaje era Barrelier. De esa casa, una tarde,
Barrelier estaba arreglando la moto y sale corriendo. Esta es la casa, vista desde arriba, ¿sí? De esa casa, mientras Barrelier una tarde estaba arreglando la moto, sale corriendo una mujer desnuda, atada de manos. Imagínense la escena. La ven los vecinos, Barrelier la mira pasar, la chica sale corriendo, gritando, me tienen secuestrada, me tienen secuestrada. Era una exnovia de Barrelier, pero se escapa de esa casa, corre hasta la esquina, creo que los vecinos de una barbería le dan una remera para taparla. Se quiere ir, pide que se quiere ir. Barrelier se queda un rato mirando como diciendo, qué raro, che, llueve. Después se mete para adentro, al rato sale a fumar y por esa causa lo detienen 20 días. El fiscal que lo detiene es un fiscal mano dura. Ah, también, detalle. Hay que decir que el concejal Moreno es un hombre que defiende la mano dura, pero protegía a Barrelier. Fíjense lo que son las contradicciones. ¿Cómo sabemos que defiende la mano dura? Porque es un hombre que da conferencias a la policía de la provincia de Córdoba, según figura en diferentes páginas de internet, defendiendo lo que hay que hacer en la ciudad, hay que tener mano dura, bien, mucha mano dura. Lo cierto es que este abogado y concejal consigue que al asesino o al sospechoso del crimen, Barrelier, cuando tenía una mujer secuestrada en la casa, lo meten preso 20 días, pero lo suelten bajo fianza. O sea, lo que se ve es que insólitamente un fiscal mano dura de Córdoba le dio una libertad bajo fianza a Barrelier cuando no era su costumbre, y mucho menos para un delito como ese, que era privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, por más que dijera que fuera la novia. Bien, así fue como Barrelier recuperó la libertad. Y ahí aparecen otros episodios que dan como para abonar el mito urbano de la protección política a estos tipos, barra brava, psicópatas, asesinos, porque, fíjense, Barrelier que trabajaba, esto fue el año pasado, fue en junio del 2025, lo de la privación ilegal de la libertad a la mujer. Nadie lo echa, nadie se da cuenta, fíjense, no se dieron cuenta que el tipo faltó 20 días, habrá dado parte de enfermo. Tuvo 20 días preso en la dirección, en lo que se llama Escuela de Tránsito. Nadie se avivó que Barrelier estaba preso, acusado de un delito que es secuestro de una persona, por más que fuera la ex. Nadie se avivó, no lo echaron, no lo suspendieron, no pasó nada y siguió laburando como si tal cosa. Da para pensar que a este muchacho lo protegía alguien, o por lo menos hay mucha ineficiencia en el municipio de Córdoba si vos podés faltar 20 días porque estás preso y nadie se da cuenta. Ahora, después de lo que pasó, ahora sí, que se arma el quilombo, iban los medios nacionales, ahí sí, a Barrelier lo echaron en el mismo día, dijeron no lo conocemos. Había entrado en la gestión de Yarlora, siguió en la de Pacerini, lo echaron, dijeron no, este tipo no lo conocemos, echémoslo ya mismo, pero cuando estuvo preso en el otro caso, no había pasado nada. Ahora se sabe también que no solo tenía este caso era el último. En el tiempo en el que fue empleado municipal en la Escuela de Tránsito, dicho sea de paso, la Escuela de Tránsito fue allanada hace un par de semanas porque, ¿saben qué? Vendían licencias truchas por 300 lucas. Y hace un par de semanas allanaron para ver en qué consistía el delito. No sea cosa que descubramos que este muchacho estaba prendido en la venta de licencias truchas. Todo puede suceder ahora. Ojalá se supiera, cuando se abra el teléfono de Barrelier, a quién reportaba y qué negocios tenía con el poder. Difícilmente que eso suceda cuando uno ve la manera en que el fiscal Garzón virtualmente no quería entrar y no quería allanar de la manera que tenía que ser allanada y peritada la casa donde mataron a Agostina. Me parece que ahí hay que pensar que hay algún grado de mirar para otro lado o cortar el quilombo en Barrelier. Pero cuando uno ve que Barrelier ya tenía otros antecedentes penales, tenía antecedentes penales de barra, tenía una de las abogadas defensoras, la abogada defensora del padre, se tomó el trabajo de ir a los registros de antecedentes penales y tenía una causa por robo o hurto y una causa por amenazas. O sea, la caricatura del barra. Causa por robo, causa por amenaza, más allá de la otra causa por violencia de género y secuestro de una mujer. Después empezaron a aparecer otras causas más, donde lo acusaban también diferentes chicas que eran menores en su momento de haber intentado abusar o violar de ellas y que no querían hablar, pero que ahora que son mayores, ahora sí querían hablar, y eso configura el mismo patrón de conducta que terminó con la vida de Agostina. Un tipo, un depredador,
que fue a buscar una menor de edad, que la engañó, que la hizo ir a la casa con la excusa esta de que había una sorpresa para la madre y no sabemos qué pasó en esa casa, pero lo cierto es que Agostina ahí fue asesinada. Escuchen un poco a la madre de Agostina, que va a tener que cargar toda su vida con la culpa de haberse acercado a este canalla que termina matando a su hija. Pero escúchenla cómo hablaba sobre la protección que tenía Barrelier. Pero ¿Y habías hablado de eso con él? ¿En algún momento le preguntaste? Claro, qué había todos ¿Y los qué te- amigos de qué él. te contó? ¿Qué explicación da? Él dijo que le habían hecho una cama política. Eso dijo. Eso nos dijo todos sus amigos. Al que entrevisten va a decir exactamente lo mismo que yo. ¿Y con quién tiene relación política? ¿Quién podría haberle hecho una cama política? ¿Eso lo hablaron? Él siempre, todo el mundo sabe que milita para Ricardo Moreno, El concejal. el concejal, sí. Todos los amigos de él sabemos que él trabaja para él. Eso es lo que decía la mujer que fue pareja de Barrelier 3 años y medio y que después había peleado, pero seguía en relación y ahí termina cayendo en la trampa Agostina. Dice, todo el mundo sabía que militaba para Ricardo Moreno. Y Ricardo Moreno no era solamente un concejal que tenía un estudio de abogado, de especialista en derecho penal, por eso le prestó a su yerno para que lo defendiera, sino que además era un dirigente de las 62 organizaciones. ¿Qué son las 62 organizaciones? Bueno, los memoriosos recordarán que era el brazo político del peronismo, las 62 organizaciones era el organismo hegemonizado por Lorenzo Miguel, el legendario líder de la UOM durante la democracia. De hecho, Moreno estaba promoviendo inaugurar no sé qué edificio con el nombre de Lorenzo Miguel. Y ahí es donde entra Barrelier, porque Barrelier estaba armando, para Moreno o para las 62 organizaciones, un sindicato de repartidores. Sí, tal como existe hoy por hoy. El boom del Rappi, lo mismo pasará en Córdoba. Este muchacho quería armar un sindicato, esperen que yo tengo por acá el nombre exacto, un sindicato de repartidores. Y por eso, ya que tenía una moto, se ve que quería meterse y hacerse sindicalista en un sindicato de repartidores. Por ahora no, eso no había prosperado y él seguía siendo lo que se conoce como un punto de Moreno. O sea, un militante allegado a Ricardo Moreno que no se sabe bien qué hacía y qué le debía, porque si era como condición de cliente, este muchacho que no tenía plata para terminar de pagar el remis, nunca podría haber pagado los honorarios de un estudio tan caro como el de como el de Moreno y Sánchez del Bianco. Si se sabe que no tenía ni plata en el bolsillo para pagar el remis que la llevó Agostina a su casa. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué los psicópatas son protegidos y siempre son bien recibidos en alguna instancia del poder? Y cuando les digo alguna instancia del poder, yo les digo, muchachos, esto es transversal. En este caso son psicópatas graves, porque son psicópatas que terminan matando a una chica, pero hay otros psicópatas corruptos que entran en los lugares, se sientan y consideran que el escritorio donde los sentaron es un botín de guerra y pueden arrasar con todo lo que venga. Y hay de estos tipos protegidos por el poder, que terminan siendo chorros, asesinos, o la variante, o corruptos sencillos, que se sientan en los escritorios, que piensan que se pueden llevar a todo el mundo por delante, que nada los va a frenar. Los hay en todos los partidos, en todos los niveles de la administración pública, en las intendencias, en las provincias, también en el Poder Ejecutivo Nacional. Los hay en todos lados. Y entonces uno dice, bueno, esto sí que es transversal a la política. ¿Para qué la política necesita estos canallas? ¿Qué laburo sucio, qué tareas sucias hacen para los dirigentes? ¿O son el lado B, la otra cara, la cara oculta de lo que muestran los dirigentes cuando se ponen sonrientes y buenos cuando van a ganar elecciones, y en el lado B tienen este tipo de monstruos? Psicópatas, chorros, asesinos, corruptos. Porque en este caso estamos hablando del municipio de Córdoba, donde hay un concejal que protegía a este tipo. Pero si miramos a nivel nacional, Milei no se la lleva de arriba. Piensen solamente así, en una enumeración al voleo, los tipos que protege Milei. Los protege en público, ¿eh? Algunos no los insulta, porque vieron que Milei insulta a todo el mundo. Algunos no los insulta, otros directamente los protege. Mira, acá tienen a 4. Al Diego Españolo, un tipo que no tenía ningún tipo de antecedente. Este sí que puede decirse que es un psicópata. Se sentó en la Andís. No sabía nada de discapacidad. Se sentó en la Andís y lo primero que hizo
fue a montar un esquema para cobrar sobreprecios mientras le negaba la plata a los discapacitados, cobrar sobreprecios y que esos sobreprecios volvieran a manera de coima. Por supuesto no está solo, hay un montón de imputados en la causa. Pero piensen en este otro muchacho que le pagaba a Javier Milei, incluso parece que le hizo algún pago cuando Milei ya era presidente de la Nación, le pagaba por conferencias o para andar a saber qué cosa. Mauricio Novelli, uno de los arquitectos de la criptoestafa Libra, a quien Milei nunca lo insultó. ¿Sí? Un arquitecto de una estafa internacional que se investiga en Estados Unidos y por supuesto no se investiga en la Argentina porque el fiscal Tayano nunca descongeló el expediente. ¿Qué decirle de José Luis Espert, a quien el presidente Milei sí que protege? Espert, que quería ser presidente, ¿por qué se acercó a un lavador? Ya no hay que decirle narco, porque vieron que Fred Machado dijo que él no era narco, que él lavaba plata para los narcos, pero que no era narco. Bueno, ¿por qué Espert, a quien Milei protege, se acercó y cobró plata de un narcolavador? ¿Por qué protegen a estos tipos? ¿Qué hacen? ¿Qué servicio le prestan a la política? Por supuesto, Adorni, un tipo que no puede explicar de dónde sacó $800.000, se compró y reformó 2 casas. ¿Por qué lo protege Milei? Si todavía tiene esa causa abierta en Comodoro Pi y están intentando manipularla, a ver cómo lo hacen zafar a Milei. Pero esta es la pregunta fundamental de la política hoy. ¿Por qué terminan protegiendo a estos tipos? ¿Qué servicio le dan al candidato o al que está sentado, al líder político, este tipo de psicópata? Chorro, corrupto, barra brava, de vez en cuando asesino. ¿Qué servicio le dan? Cuando les digo que es transversal a todos los partidos políticos, en serio, nunca desde el kirchnerismo una buena explicación de cómo hizo Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner, y durante 2 años de Cristina Fernández de Kirchner para aparecer ya muerto. Ahí tienen, Daniel Muñoz, con $60 millones en propiedades, $60 millones. No había manera, no había manera ni con una empresa en la Argentina que la ganes. Ni con el sueldo de secretario, ni ninguna manera. Cada vez que uno le pregunta a los kirchneristas por Daniel Muñoz, todos dicen, y bueno, no, ahí se acaban las respuestas, porque es el final donde está la guita blanqueada, reconocida, y las propiedades estaban. ¿De dónde sacó la plata Daniel Muñoz? Misterio, nadie lo puede explicar. ¿Qué era? Era cobrador del estudio de los Kirchner. Terminó con $60 millones, nadie lo puede explicar. ¿Para qué tienen estos tipos? ¿Para qué se rodean de estos tipos? Hay otros casos, digo, puedo pasarme toda la noche citando casos. Piensen en Jorge Capitanich, un tipo de una capacidad política tremenda, gobernador del Chaco, que cuando muere Cecilia Strisicovsky, la gente termina enterándose que el clan Sena, Merenciano Sena, la esposa, el hijo, que son los que la mataron y la hicieron desaparecer según el dictamen judicial, iban en la boleta con Capitanich y Capitanich era el que les daba algún tipo de facilidad y prebenda cada vez que cortaban la calle, les aflojaba plata para que construyeran barrios y se convirtieran en líderes populares del barrio. Todo esto en nombre del Che Guevara. Mataron y hicieron desaparecer una piba. Del otro lado, los radicales, piensen en el manejo tremendamente oscuro que tuvo el gobernador Valdés en la provincia de Corrientes, en el caso Loan, que metió operadores para que habilitaran una fiscalía, y Laudelina, la tía de Loan, fuera a decir que Loan había muerto en un accidente de tránsito. Todo se demostró que era falso. ¿Por qué metió la uña el poder político ahí? ¿A quién estaban protegiendo? Misterio. Esta semana, muchachos, nace una estrella, Facundo Leal. Aquí lo tiene, este señor. Este también es transversal. Cuando le digo que estos personajes que chorean, están metidos con la falopa, son transversales, y este es el mejor caso. Facundo Leal, uno de los fundadores de ARSAT, una de las cosas que el mileísmo estaba destruyendo, la empresa de satélites argentina. Había entrado a ARSAT cuando empezó ARSAT. Bien. Fue detenido esta semana. O sea, estaba en ARSAT y estuvo en el gobierno de Alberto Fernández, fue nombrado titular de ARSAT. Ya venía como funcionario de carrera de ARSAT y de hecho todavía sigue designado como personal de planta de ARSAT. Cuando asume Alberto Fernández lo nombran titular de ARSAT. Cuando asume Milei, lo nombran titular del ORSNA, es el organismo que controla los aeropuertos. Y en función de lo que les voy a contar, que le encontraron, uno da para pensar, che, este muchacho, ¿con quién arregló? ¿Estaba seguro darle los aeropuertos a este señor? ¿Por qué les digo? Porque como parte de una denuncia de una causa donde habían encontrado
que se habían robado equipos valiosos de ARSAT. En los tiempos en los que este muchacho estaba en ARSAT y era presidente, o sea, en los tiempos de Alberto, le hacen un allanamiento. Allanan su casa en Palermo y su casa en Mendoza. Y ahí, para sorpresa de los investigadores, que cuando van al allanamiento estaban buscando papeles, y de pronto cuando allanan encuentran en la casa de Palermo $630.000. Bueno, tenía plata. En la casa de Mendoza, $1.700.000. Ya sale de rango. $2.300.000 en efectivo en dos casas. Un montón de plata, de otras monedas, no las contábamos, no vamos a quedarnos en el chiquitaje. Pero el detalle interesante es que además de la plata, de los $2.300.000 de este funcionario que era de Alberto y siguió con Milei, encontraron 300 gramos de cretamina y cristal de MDMA, 70 pastillas de éxtasis y una cantidad no precisada de cocaína. Nada de esto es para consumo personal. Nada, ninguna de esas cantidades son de gente, de alguien que vende o que intermedia. ¿Sí? Pero además encontraron, por si faltaran detalles, vieron siempre que los detalles son lo más jugoso de la historia, encontraron elementos compatibles para fraccionamiento, o sea, balanza de precisión, bolsitas tipo Ziploc, no sea cosa que se les humedeciera la droga, era un tipo prolijo, y el tipo terminó preso. Está preso e investigado por la misma dupla que está investigando Spert, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal federal Federico Domínguez. Les doy estos detalles para que vean que esto que les estoy contando no es un invento, un mito urbano, ni todas estas cosas que después los que quieren detestar a los periodistas dicen que inventamos. Entonces, yo le decía, uno puede confiar en un tipo que ahora aparece con falopa y lleno de dólares. ¿Qué hizo cuando estuvo en el ente regulador de los aeropuertos? ¿Qué cosas podría haber hecho? ¿Qué cosas no miró o dejó pasar? Cayó en desgracia, en verdad, y lo echaron, no porque le hayan descubierto ningún manejo, sino porque era cercano a Tobillino, al secretario de la AFA, y como ustedes saben, hay una pelea entre el gobierno, entre Chiquitapia y Tobillino. Entonces, como lo imaginaban, como habían visto que este señor había viajado en el avión donde lo trajeron a Nahuel Gallo, lo consideraron que era demasiado cercano a Tobillino y ahí lo echaron. Pero la otra causa, la que venía caminando de los tiempos anteriores, fue la que descubrió que este señor era otro de estos personajes oscuros de la política. Esta semana, claro, la historia quedó sepultada por el impacto del crimen de Agostina Vera, del cual nosotros vamos a hablar y vamos a conocer detalles ahora. Pero si no hubiera sido por eso, todos estaríamos hablando de este señor. Falta que se conozcan más detalles de por qué un funcionario tenía $2.300.000 en su casa en efectivo y además cocaína, droga, éxtasis, ketamina para vender. Estamos atentos al resultado de la autopsia, porque ya empezó la autopsia de Agostina Vera. Se va a saber algunos detalles que pueden servir para entender qué fue lo que pasó. Pero sí empezamos GPS. Bienvenidos.